Arremetida de J.P. Hernández a proyecto que crea el delito de obstrucción a la paz, que me pongan las esposas. A los bandidos no los quieren meter a la cárcel, pero a los políticos que se opongan a esos falsos diálogos de paz, a esos sí quieren mandarlos presos hasta por 15 años, aseguró el senador de la Alianza Verde. El senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández, lanzó una fuerte arremetida en contra del proyecto de ley que radicó en el Congreso de la República el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que crea el delito de obstrucción a la paz y define una pena de hasta 15 años de cárcel a quien se oponga a la llamada paz total del gobierno Petro. Hernández le mandó un contundente mensaje al senador Cepeda y le advirtió que mientras ese proyecto de ley busca poner tras las rejas a quienes se opongan a los fallidos diálogos de paz, la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, continúan secuestrando y viviendo del negocio criminal en el país. Urgente. El fiscal Francisco Barbosa lanza preocupante advertencia: quieren mandar a la cárcel por 15 años a quien critique la polémica paz total de Petro. Iván Cepeda radicó el proyecto de ley 192 de 2023, con el que busca meter presos hasta por 15 años a todos los que nos opongamos a esos falsos de diálogos de paz con las guerrillas del ELN o las disidencias de las FARC. Lo curioso de todo esto es que justo al lado del senador Cepeda están las curules de los exguerrilleros de las FARC, que no han pagado un solo día de cárcel por pertenecer a esa organización criminal y terrorista que secuestró, extorsionó, asesinó, torturó y violó a muchos colombianos y que hoy lo sigue haciendo bajo otro nombre y es el de las disidencias de las FARC, señaló el congresista. J.P. enfatizó: a los bandidos no los quieren meter a la cárcel, pero a los políticos que se opongan a esos falsos diálogos de paz, a esos sí quieren mandarlos presos hasta por 15 años. En ese sentido, el senador subrayó de manera tajante: si por oponernos nos van a meter a la cárcel, que sea a mí al primero al que le pongan las esposas, porque no me voy a dejar de oponer a esa mentira de diálogos que mientras el señor Cepeda, con sus compañeros de gobierno, están banqueteando comidita en compañía de los guerrilleros del ELN, estos señores siguen afuera secuestrando, extorsionando y asesinando a policías y militares. Hernández puntualizó que a estas guerrillas no se eliminan con falsos diálogos de paz, porque esto lo que les permite es estructurarse, fortalecerse y que avancen en el territorio. Cepeda: entienda que los diálogos no están funcionando, el ELN y las disidencias siguen secuestrando y siguen asesinando a nuestra fuerza pública. Prepare las esposas, seré el primer arrestado porque mi posición contra los bandidos no le a cambio. Iván Cepeda, miembro del grupo terrorista de las FARC, anuncia perseguir a quienes se opongan a la paz con grupos paramilitares, guerrilleros y terroristas. J.P. Hernández dice que él puede ser el primero capturado porque esta rata radicó un proyecto de ley donde dice que hasta 15 años quienes destruyan la paz de estos criminales, gente. Necesitamos es mano dura en contra de los criminales. J.P. denuncia que Iván Cepeda, miembro del grupo terrorista, está al lado de los violadores, asesinos, criminales y terroristas. Recordarán ustedes, Iván Cepeda defendió a Jesús Santrich, a Iván Márquez, es del grupo terrorista de las FARC, el papá de Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista. Hoy Iván Cepeda anuncia radicar un proyecto de ley para perseguir a la gente por salir a decir que no quieren una falsa paz. En ningún lugar del mundo, gente, habrá paz con ningún criminal. Hay que combatirlos y darles plomo. Hay que radicarles una ley donde todos los políticos, funcionarios y no funcionarios civiles apoyen a guerrilleros y terroristas, irán presos. Nadie puede comunicarse ni apoyar en redes, ni periodistas, ni comunicadores, ni medios de comunicación podrán
apoyar, favorecer a ningún criminal, ni hablar mucho menos con ningún criminal. Pero aquí en Colombia no, aquí los criminales son apetecidos por los políticos corruptos que durante años han robado al país. Escuchen este explosivo audio donde JP denuncia el plan criminal de Iván Cepeda. Iván Cepeda radicó proyecto de ley contra crímenes a la paz. El senador del Pacto Histórico propuso crear un delito de obstrucción a la paz, con el que pretende sancionar a quienes impidan los procesos de paz en el país. Esto dice el proyecto. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, radicó su iniciativa por la paz en el Congreso. Ante el Congreso de la República, el senador Iván Cepeda radicó un polémico proyecto de ley que puso a hablar a varios sectores políticos. Se trata de la creación de un nuevo delito denominado como obstrucción a la paz, que tendría como objetivo sancionar y erradicar cualquier acto que impida que la paz sea una realidad en el país. En ese contexto, la propuesta de Cepeda se enfoca en sancionar a quienes cometan asesinatos a firmantes de paz o quienes de alguna u otra forma obstruyan los procesos de paz que se adelanten con los grupos armados. Además, la ley castigaría con agravantes a los altos funcionarios que cometan delitos y le pondrá el ojo a la corrupción en fondos públicos destinados a la paz. Reclamando improvisación, desde el Congreso, insisten en renuncia del comisionado Danilo Rueda. Hay retroceso total. Se busca endurecer el castigo de la responsabilidad penal por asesinatos de firmantes de acuerdos de paz y otras conductas delictivas, prestando especial atención a los servidores públicos de alto rango. Asimismo, contempla sanciones para los desvíos y a la corrupción en los fondos públicos destinados a la paz, anunció Cepeda en su cuenta X, donde también compartió un comunicado explicando a fondo su propuesta en el Congreso y las intenciones de paz. Disidencias y él siguen reclutando menores de edad, ya van 166 casos. Una de las problemáticas que pretende atacar el proyecto de ley de Cepeda es el asesinato de firmantes del Acuerdo Final de Paz, pero hace especial énfasis en los homicidios de mujeres, sobre todo si son excombatientes, constructoras de paz, defensoras de derechos humanos, lideresas sociales. Además, la iniciativa también propone sancionar las mentiras o las acciones delictivas para frustrar los procesos de paz. El proyecto establece la tipificación de crímenes que puedan interferir en las negociaciones y la implementación de acuerdos. Se busca endurecer el castigo de la responsabilidad penal por asesinatos de firmantes de acuerdos de paz, prestando especial atención a los servidores públicos de alto rango, explicó Cepeda. Si bien el proyecto ya había sido presentado en 2022, finalmente se archivó porque no tuvo discusión. Sin embargo, el senador Cepeda anunció que se agregaron nuevos elementos teniendo en cuenta los desafíos del Acuerdo Final de Paz, sumado al aumento de asesinatos de líderes, ataques y demás acciones delictivas en torno a la paz. Pero la propuesta de Cepeda no cayó bien en algunos sectores, sobre todo en la oposición al gobierno. Precisamente, desde esa orilla, han criticado los procesos de paz que adelanta el petrismo con grupos armados ilegales como el ELN o las disidencias de las FARC. Si por oponernos a falsos diálogos de paz nos van a meter presos, quiero ser el primer al que le pongan las esposas. Están asesinando nuestra fuerza pública, secuestrando nuestros colombianos, mientras guerrilleros y gobierno se sientan en un banquete a contar muertos, señaló el senador J.P. Hernández. En esa misma línea, se pronunció una de las voces más reconocidas del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró que es una estrategia para defender la paz total de Petro. ¿Qué tal esto? Ahora los sectores radicales de la izquierda quieren crear un nuevo tipo penal denominado obstrucción a la paz, para judicializar a todo aquel que se oponga a la farsa de paz total, dijo Cabal. En todo caso,
si el proyecto de ley del senador del Pacto Histórico pasa los debates en el Capitolio, el delito de obstrucción a la paz tendrá que añadirse al Código Penal recogiendo todas las conductas delictivas que menciona el articulado. Arremetida de J.P. Hernández a proyecto que crea el delito de obstrucción a la paz, que me pongan las esposas. A los bandidos no los quieren meter a la cárcel, pero a los políticos que se opongan a esos falsos diálogos de paz, a esos sí quieren mandarlos presos hasta por 15 años, aseguró el senador de la Alianza Verde. El senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández, lanzó una fuerte arremetida en contra del proyecto de ley que radicó en el Congreso de la República el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que crea el delito de obstrucción a la paz y define una pena de hasta 15 años de cárcel a quien se oponga a la llamada paz total del gobierno Petro. Hernández le mandó un contundente mensaje al senador Cepeda y le advirtió que mientras ese proyecto de ley busca poner tras las rejas a quienes se opongan a los fallidos diálogos de paz, la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC, continúan secuestrando y viviendo del negocio criminal en el país. Urgente. El fiscal Francisco Barbosa lanza preocupante advertencia: quieren mandar a la cárcel por 15 años a quien critique la polémica paz total de Petro. Iván Cepeda radicó el proyecto de ley 192 de 2023, con el que busca meter presos hasta por 15 años a todos los que nos opongamos a esos falsos de diálogos de paz con las guerrillas del ELN o las disidencias de las FARC. Lo curioso de todo esto es que justo al lado del senador Cepeda están las curules de los exguerrilleros de las FARC, que no han pagado un solo día de cárcel por pertenecer a esa organización criminal y terrorista que secuestró, extorsionó, asesinó, torturó y violó a muchos colombianos y que hoy lo sigue haciendo bajo otro nombre y es el de las disidencias de las FARC, señaló el congresista. JP enfatizó: a los bandidos no los quieren meter a la cárcel, pero a los políticos que se opongan a esos falsos diálogos de paz, a esos sí quieren mandarlos presos hasta por 15 años. En ese sentido, el senador subrayó de manera tajante: si por oponernos nos van a meter a la cárcel, que sea a mí al primero al que le pongan las esposas, porque no me voy a dejar de oponer a esa mentira de diálogos que mientras el señor Cepeda, con sus compañeros de gobierno, están banqueteando comidita en compañía de los guerrilleros del ELN, estos señores siguen afuera secuestrando, extorsionando y asesinando a policías y militares. Hernández puntualizó que a estas guerrillas no se eliminan con falsos diálogos de paz, porque esto lo que les permite es estructurarse, fortalecerse y que avancen en el territorio. Cepeda entienda que los diálogos no están funcionando, el ELN y las disidencias siguen secuestrando y siguen asesinando a nuestra fuerza pública. Prepare las esposas, seré el primer arrestado porque mi posición contra los bandidos no le a cambio.